Un cordial saludo, mi nombre es Brian Andrés Jaramillo, estudiante de la tecnología de instrumentación industrial. Hoy vengo pues a hablarles o a exponerle la propuesta e informe sobre el caso de estudio C, junto con nuestros compañeros Sebastián, Héctor y Joan Brown. Bueno, primero vemos el índice, ahí podemos ver pues los temas que vamos a tocar. También podemos ver la introducción sobre los drivers de posicionamiento 110, BAC, que requiere protección contra corrientes de fuga muy bajas. Bueno, ahí podemos ver el índice y la introducción. Entonces, ahora voy a hablar sobre el cálculo de corriente nominal y selección del calibre de conductores. Cálculo de corriente nominal y selección de calibre de conductores, datos del sistema, tipo de sistema, monofásico, tensión 110, potencia del driver, supuesto técnico válido de 100 watts, cálculo de corriente nominal. Se utiliza la fórmula para sistemas monofásicos, que es I igual a P sobre V, potencia sobre voltaje, reemplazando, pues en ese caso quedaría I igual a 100 sobre 110 y sería igual a 0.91 amperios. Esto significa que el equipo consume menos de 1 amperio. Es una carga muy pequeña, confirma que es electrónica, no de potencia. ¿Por qué necesitamos calcular la corriente? Porque todo el diseño eléctrico se basa en la corriente, no en la potencia. La corriente determina el calibre del cable, el breaker, el contador, la seguridad del sistema. Si calculas mal la corriente, el cable pequeño se quema, el cable grande es innecesario, será muy costoso. ¿De dónde sale la fórmula IPV? Proviene de la ley potencial eléctrica, despejando la corriente P igual a V por I, que sería voltaje por corriente. Esto aplica cuando el sistema es monofásico y la carga es simple. El cálculo sobre la corriente nominal y selección del calibre de conductores. ¿Por qué no usamos la fórmula trifásica? Porque nuestro sistema es 110, es sencillo, ¿no? Una sola fase, neutro. No existe fase entre fases, el factor raíz de 3. Eso solo aparece en motores industriales grandes, sistemas 220 y 380, trifásicos. ¿Dónde sale la potencia de 100 watts? En la vida real se toma de la placa del equipo o ficha técnica del fabricante. En nuestro caso se usa un valor típico de 50 watts a 150. Elegimos 100 como referencia estándar. Factor de seguridad. Según la norma NTC 2050 se aplica el 125%. Un diseño, digamos, igual a 0.95 por 1.25. Un diseño es igual a 1.14 amperios. Selección del conductor. Se selecciona el calibre AWG14, equivalente a 2.5 milímetros a la 2, tipo THHN sobre THW, porque se multiplica por 125. Esto viene de la norma eléctrica NTC 2050, equivalente al NEC. Se usa porque las cargas no son perfectas, hay picos de arranque, variaciones de voltaje, calentamiento, corriente de diseño igual a corriente nominal por 1.25. Esto garantiza que el sistema no trabaja al límite, haya margen de seguridad. ¿Por qué se escoge AW14? El cable tiene una capacidad ampacidad
de menos 15 amperios, perdón, de 15 amperios a 20 amperios. Comparación de 1.5 amperios, el cable AW soporta 15 amperios. Está muy por encima, o sea, es seguro. Entonces, ¿por qué no usar un cable más delgado? Porque la norma no lo permite. Ya es cuestión, digamos, de basarnos en la norma y podemos ver de que no se puede usar. El cálculo de corriente nominal permite dimensionar correctamente los conductores y dispositivos de protección, aunque la carga es baja, por lo menos 0.91 amperios. Se aplica un factor de seguridad de 125% según la NTC 2050, obteniendo una corriente de diseño 1.14. Con base en esto, la selección un conductor AWG 14 tipo THHN, garantizando seguridad, cumplimiento, normatividad y confiabilidad en la instalación. Bueno, la referencia comercial, podemos ver el interruptor termomagnético, justificar la curva B, C o D. Bueno, un breaker, ¿y por qué es obligatorio? El breaker interruptor termomagnético es el dispositivo que protege contra la sobrecarga, parte térmica, cortocircuito, parte magnética. Es obligatorio porque protege los conductores, evita incendios. ¿Cómo funciona? Internamente. Parte térmica bimetálica se calienta cuando hay sobrecorriente, se deforma y abre el circuito. Pues en este caso, corriente diseño 1.14 amperios, cable AWG14 y soporta 15 amperios. ¿Por qué no usar uno más pequeño? Ejemplo, un breaker de 2 a 3 amperios. El problema, disparos falsos por picos, inestabilidad del sistema. Entonces, por eso debemos usar de pronto un breaker, digamos, por encima, para no tener ese problema y poder que cumpla su propósito. Ahí podemos ver también un tipo de breaker, que es el Neisser Electric Acti 9 C60H DC A9NS 1530. Podemos ver su característica, su marca, referencia. Podemos ver que pues, es uno de los más usados, es una marca comercial, por eso pues lo tomamos como ejemplo. También pues hablando un poquito de la aplicación típicos, ese breaker está diseñado para sistemas fotovoltaicos, por lo menos solar DC, automatización industrial, bancos de baterías, sistemas de transporte DC, protección de cargas y líneas de corriente continua. Características destacadas, la protección contra sobrecargas, claramente. Podemos ver también su ficha técnica, ahí podemos descargar el PDF, podemos ver también la página oficial del producto. El interruptor termomagnético se selecciona con base a la corriente del diseño del sistema, garantizando protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Obviamente para eso utilizamos principalmente nuestro breaker, ¿no? Como protección. El breaker trabaja junto al RCD, protege el cable, no detecta fugas. Eso es del RCD, ya pues es parte del RCD. El breaker es un sistema, no es el principal protector del equipo, obviamente. Es el protector del circuito eléctrico, mientras el RCD protege contra fugas. Pues hay un relé térmico. ¿Qué es el relé térmico? El relé térmico es un dispositivo de protección usado principalmente en motores eléctricos, cargas inductivas, sistemas de sobrecarga prolongada. Su función es proteger contra sobrecalentamiento, sobrecorrientes continuas. Cuando la corriente aumenta, pues las láminas se calientan, se deforman y activan un mecanismo. Ahí podemos ver una imagen, pues
sobre pues algunos materiales. En nuestro caso, nuestro sistema no es un motor trifásico grande, pues no tiene arranque directo, carga inductiva pesada, porque digamos un driver electrónico, ¿por qué no es obligatorio? Porque digamos el driver ya incorpora protecciones internas, regula electrónicamente la carga, no se comporta como un motor convencional, por lo menos en la opción 1, justificación, no se requiere relé térmico debido a que la carga principal es electrónica y el driver incorpora control interno de operación y protección. Entonces le echamos un guardamotor pequeño, ejemplos, un Schneider GV2ME03 o Siemens 3RB 2011. Un guardamotor. ¿Qué es un guardamotor? Es un dispositivo que combina breaker, relé térmico, diseñado para motores pequeños. Selecciona un rango de ajuste. Por lo menos un ejemplo, nuestra corriente 1 amperio, o sea, de 1 amperio. Entonces, el rango adecuado sería de 0.6 a 1.6. ¿Por qué ese rango? Porque el ajuste debe incluir la corriente nominal que permite la regulación fina de 1 amperio, queda dentro del rango de 0.6 a 1.6. ¿Qué pasa si el rango es muy alto? El guardamotor, digamos de 6 a 10 amperios, no detecta pequeñas sobrecargas, pierde la sensibilidad, entonces no lo podría captar. ¿Qué pasa si el rango es muy alto, o sea, muy bajo? Ejemplo, 0.2 a 0.5. Van a haber muchos disparos constantes. También podemos ver en que en este sistema la carga principal corresponde a un driver electrónico de posicionamiento, por lo que es estrictamente obligatorio utilizar el relé térmico convencional. Sin embargo, en caso de requerirse protección adicional, puede emplearse un guardamotor con rango de ajuste de 0.6 a 1.6 amperios. El contactor, que es muy importante. ¿Qué es un contactor? Es un dispositivo electromagnético usado para conectar cargas, desconectar cargas, controlar equipos eléctricos. ¿Cómo funciona? Tiene una bobina de electroimán, contactos principales, contactos auxiliares. Funcionamientos: cuando la bobina recibe energía se genera un campo magnético, un núcleo se mueve, los contactos se cierran, la energía llega a la carga, el equipo se enciende. Cuando la bobina se desenergiza, un resorte devuelve el núcleo, los contactos se abren, se corta la energía y el equipo se apaga. Digamos, ¿por qué no usar solo un breaker? Porque el breaker protege, no está diseñado para maniobra frecuente. El contactor sí está diseñado para encendidos constantes, automatización y control remoto, integración industrial. Aunque la corriente es baja, el sistema es industrial, requiere control seguro, marcha paro, señalización y automatización. Entonces digamos que el orden sería ese: breaker, controlador, driver, servoválvula. Contactor. Selección del contactor. Corriente de carga, tipo de carga, categoría de empleo, corriente del sistema. Entonces, digamos, se aplica un margen de seguridad, se selecciona el contactor, digamos, de 9 voltios. Porque industrialmente casi no existe, serían muy sensibles, poca vida útil, se usa un valor comercial estándar. AC1, digamos la carga es resistiva, calefacción, hornos, resistencia, no aplica. AC15, circuitos de control, bobinas, cargas electromagnéticas pequeñas, dispositivos electromagnéticos, sí aplica. Para motores trifásicos, arranque y parada de motores, muy usado industrialmente, pero ese es en el caso del AC3. La carga PR no es motor directo. ¿Por qué AC15? Porque el contactor controla un driver electrónico
no alimenta directamente un motor de potencia, se considera carga de control. El contactor debe coincidir con el sistema de bobina de 110 VAC. ¿Por qué? Porque tu control trabaja de 110. ¿Qué hace realmente tu sistema? El control permite activar la servobáula, detenerla remotamente, integrar pulsadores, agregar señalización, automatizar el sistema más automatizable. Bueno, el esquema un eléctrico de potencia y mando bajo norma IC. ¿En qué consiste el esquema eléctrico de potencia y mando bajo IS? Ese esquema eléctrico bajo norma IS es un plano técnico que representa gráficamente cómo funciona un sistema eléctrico industrial. El diagrama unifular representa una manera simplificada de la distribución de potencia del sistema de sobreválvula industrial. Ahí podemos ver, se identifican las protecciones eléctricas, que es lo que estamos viendo, y el circuito pues dedicado. Los criterios de evaluación, pues ahí lo podemos ver. Manejo de protección diferencial, selección de contactor, manejo de breaker termomagnético, cálculo de corriente nominal, manejo de relé térmico, guardamotor y selección de conductores. También podemos ver el manejo de esquema de mando evaluar, lógico de señalización de evaluar, uso de normas y coherencia general del sistema. Con eso podemos culminar pues nuestra exposición. Gracias por la atención prestada. Nos vemos en otra ocasión.